Buenas, bienvenidos al cuarto y último módulo de la asignatura de Derecho Romano 2. En esta sesión estudiaremos algunas de las instituciones jurídicas que mayor influencia han ejercido sobre el derecho civil contemporáneo. Analizaremos la concepción romana del matrimonio, las reglas que regulaban la transmisión del patrimonio después de la muerte de una persona, la importancia del testamento como expresión de la voluntad del causante y las principales formas de sucesión reconocidas por el derecho romano. Asimismo, conoceremos el papel de los legados, los fideicomisos y las donaciones como mecanismos para distribuir bienes y proteger la voluntad del testador. Objetivos del módulo. Al finalizar este módulo comprenderemos la naturaleza jurídica del matrimonio romano y su evolución histórica. También estudiaremos el derecho sucesorio, identificando las diferencias entre la sucesión testamentaria y la sucesión intestada. Finalmente, analizaremos la importancia de los legados, los fideicomisos y las donaciones, instituciones que siguen presentes, con diversas adaptaciones, pero están presentes en los ordenamientos jurídicos modernos. El matrimonio en el derecho romano. Para los romanos, el matrimonio no era inicialmente un contrato solemne como ocurre en la actualidad. En el periodo clásico se concebía como una situación de hecho sustentada en la convivencia y en la voluntad permanente de los cónyuges de vivir como marido y mujer. Esa voluntad recibía el nombre de affectio maritalis, mientras el reconocimiento público de la relación se conocía como honor matrimoni. Si desaparecía esa intención común de mantener la unión, el matrimonio dejaba de existir. Esta concepción demuestra que el derecho romano otorgaba gran importancia a la voluntad de las personas dentro de la vida familiar. Requisitos y clases de matrimonio. Para que una unión fuera considerada un matrimonio legítimo, era necesario cumplir determinados requisitos establecidos por el ius civile. Entre estos requisitos estaban o destacaban el ius connubii, que era la capacidad jurídica para contraer el matrimonio, el consentimiento de los contrayentes, la edad mínima requerida para la procreación y la ausencia de impedimentos legales, como el parentesco cercano o la existencia de un vínculo matrimonial previo. El derecho romano distinguió además entre el matrimonio cum manu, en el cual la mujer pasaba a la autoridad del marido, y el matrimonio sine manu, donde conservaba su independencia patrimonial y permanecía jurídicamente vinculada a su familia de origen. Esta última modalidad terminó predominando y ejerció una notable influencia en los sistemas modernos de derecho de familia. Disolución del matrimonio y concubinato. El matrimonio romano podía extinguirse por diversas causas. Entre las causas objetivas se encontraban la muerte de uno de los cónyuges o la pérdida de la libertad o de la ciudadanía. También existían el divorcio, cuando ambos manifestaban su voluntad de poner fin a la unión, y el repudio, cuando la decisión provenía únicamente de uno de los esposos. Paralelamente, el derecho romano reconocía el concubinato como una convivencia estable que no reunía los requisitos para constituir un matrimonio legítimo. Aunque inicialmente esta unión carecía de efectos civiles, con el tiempo fue adquiriendo cierto reconocimiento jurídico. Actualmente, muchos ordenamientos reconocen las uniones de hecho y les atribuyen determinados efectos patrimoniales, mostrando la continuidad histórica de estas instituciones.
Derecho hereditario romano. El derecho hereditario regulaba la transmisión del patrimonio de una persona después de su fallecimiento. En Roma predominó el principio de sucesión universal, según el cual el heredero no recibía únicamente bienes determinados, sino que ocupaba la posición jurídica del causante, adquiriendo tanto derechos como sus obligaciones. Esto implicaba que el heredero podía responder incluso con su propio patrimonio por las deudas heredadas. Este principio permitió asegurar la continuidad de las relaciones jurídicas y garantizó la estabilidad en las relaciones patrimoniales. Hereditas y bonorum possessio. Una de las instituciones más importantes del derecho romano fue la hereditas, que representaba la sucesión reconocida por el ius civile. Sin embargo, la rigidez de este sistema ocasionó situaciones injustas, especialmente para ciertos familiares que quedaban excluidos de la herencia. Para corregir estas desigualdades, el pretor creó el bonorum possessio, una figura que permitía otorgar la posesión de los bienes hereditarios a quienes consideraba más justos o equitativos. Esta intervención del pretor demuestra cómo el derecho romano evolucionó para adaptar sus normas a las necesidades sociales, inspirado muchas veces soluciones presentes actuales en el derecho de sucesiones. El testamento romano. El testamento constituyó la principal manifestación de la autonomía de la voluntad en materia sucesoria. Los juristas romanos lo defendieron como la declaración mediante la cual una persona expresaba lo que deseaba que ocurriera con su patrimonio después de su muerte. Para ser válido debía cumplir varias características fundamentales. Era un acto unilateral porque dependía únicamente de la voluntad del testador. Personalísimo, porque no podía otorgarse mediante representante. Solemne, al exigir determinadas formalidades. Irrevocable, ya que el testador podía modificarlo libremente mientras viviera. El elemento esencial de todo testamento era la institución del heredero, sin lo cual el acto carecía de eficacia jurídica. Formas del testamento. A lo largo de la historia romana, el testamento experimentó una importante evolución en sus primeras etapas. Existieron formas públicas y orales, como el testamentum calatis comitis y el testamentum in prosiactu, utilizado por los soldados antes de entrar en combate. Posteriormente apareció el testamentum per aest et libram, basado en un acto simbólico de transición patrimonial. Más adelante, el derecho pretorio reconoció la validez de documentos escritos con testigos y finalmente, en época de Justiniano, se consolidó un modelo más flexible y cercano al testamento moderno. Esta evolución refleja la tendencia del derecho romano hacia procedimientos más sencillos y seguros. Capacidad para testar y codicilos. No todas las personas podían otorgar un testamento o recibir bienes mediante él. El testamentifactio activa hacía referencia a la capacidad para testar, mientras que la testamentifactio pasiva indicaba la capacidad para ser heredero o legatario. El derecho romano estableció diversas limitaciones relacionadas con la edad, la capacidad jurídica y la condición personal. Asimismo, existían los codicilos, documentos más simples que el testamento y que permitían introducir determinadas disposiciones complementarias. Aunque no podían sustituir la institución del heredero, estas figuras muestran el alto grado de desarrollo alcanzado por la técnica jurídica romana. Legados y fideicomisos.
Los legados permitían al testador dejar bienes específicos a determinadas personas sin convertirlas en herederos universales. El legatario adquiría únicamente el bien señalado y no respondía por las deudas del causante. Por otra parte, el fideicomiso surgió inicialmente como un encargo basado en la buena fe mediante el cual el heredero debía entregar determinados bienes a un tercero conforme a la voluntad del testador. Con el tiempo, los fideicomisos adquirieron plena protección jurídica y se transformaron en una herramienta importante para cumplir la voluntad del causante y proteger a personas que inicialmente no podían heredar conforme el ius civile. Sucesión ab intestato. Cuando una persona fallecía sin otorgar un testamento válido, se abría la sucesión intestada o legítima. En sus orígenes, el derecho romano privilegiaba a los parientes agnáticos, es decir, a aquellos vinculados por la autoridad del paterfamilias. Sin embargo, las reformas introducidas por el pretor y posteriormente por Justiniano otorgaron progresivamente mayor importancia al parentesco de sangre, estableciendo un orden sucesorio más justo basado en descendientes, ascendientes y demás familiares. Este modelo constituye el antecedente directo de los sistemas actuales de sucesión legítimas presentes en la mayoría de los códigos civiles. Influencia en el derecho civil moderno. Muchas instituciones estudiadas en este módulo siguen formando parte del derecho vigente. El matrimonio civil, la sucesión hereditaria, el testamento, los legados, las donaciones y la protección de determinados herederos encuentran su origen en el derecho romano. Aunque las normas actuales responden a valores contemporáneos como la igualdad, la dignidad de las personas y la protección de la familia, conservan numerosos principios elaborados hace más de 2000 años por los juristas romanos. Esta continuidad demuestra la extraordinaria influencia histórica del derecho romano en los sistemas jurídicos de tradición civilista. Para las actividades del módulo 4, el estudiante deberá leer, analizar, desarrollar, comprender el módulo escrito que está en su plataforma virtual. Una vez leído deberán formular y desarrollar un ensayo de un tema determinado. Espero que la materia le haya sido de gran provecho y estoy seguro que todos tendrán éxito en ellas. Con este módulo concluimos el estudio del Derecho Romano II. Hemos comprobado que instituciones como el matrimonio, la sucesión hereditaria, el testamento, los legados y las donaciones constituyen pilares fundamentales del derecho privado moderno. El análisis de estas figuras permite comprender cómo los principios elaborados por los juristas romanos han perdurado a través de los siglos y continúan inspirando la legislación civil de numerosos países. Esperamos que los conocimientos adquiridos durante esta asignatura sirvan como una sólida base para comprender el desarrollo histórico del derecho y para valorar la trascendencia del legado jurídico de Roma en la formación profesional del futuro jurista. Bendiciones.